En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, llenos de humildad, nos colocamos delante de ti en esta tarde para agradecerte las cosas buenas que de tu mano generosa hemos recibido. De manera especial encomendamos nuestras vidas para que nos tengas siempre en tu mano, nos tengas siempre llenos de tu bendición y especialmente ofrecemos el esfuerzo que realizamos por aquellas personas que más necesitan de ti en estos momentos. Fortalécelos con tu gracia, fortalécelos con tu amor, llena de paz sus corazones. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les agradezco la espera. Estábamos en alguna comunidad que es de las más lejanas que tenemos y había por ahí algunas situaciones que no nos dejaban avanzar rápido y por eso nos tardamos un poquito, pero ya estamos acá y vamos pues a iniciar con lo que tenemos, primeramente Dios, de esto de la antropología y que tiene que ver precisamente con una de las partes que siempre tendrán que ser para nosotros pues de las más delicadas, podemos decir, y que tiene que ver con la realidad del pecado. ¿Cómo entender en la realidad de nosotros, los seres humanos, desde la visión de la antropología, esta partecita del pecado? Ya decimos, bueno, hemos sido creados por Dios, parte de toda una creación maravillosa, pero también estamos haciendo frente a una realidad que a lo mejor uno no quisiera tener, no quisiera experimentar y que sin embargo pues sabemos que está ahí presente. Y de esto es de lo que estaríamos hablando, si Dios nos permite, esta jornada. Voy a compartirles la pantalla. Nos vamos a ubicar ahí en la guía a partir de su tema número 9 para que también ahí podamos ir siguiendo quienes así lo vayan prefiriendo, ¿sí? Entonces, eso nos vamos a ubicar nosotros. Ah, la experiencia de la mente de Dios. Dejen aquí. A ver. No se quiere dejar, pero ahorita la vamos a dejar. Mm, mm. Bueno, mientras acabamos acá de instalar esta partecita que no quiere dejársenos conectar, pero pues vamos a empezar ahí a ir haciendo nuestra referencia. Aquí está ya. A lo que es precisamente la experiencia del pecado. Cada uno de nosotros en la vida cotidiana sabemos que el pecado está siempre ahí presente. Y esto lo sabemos por experiencia propia. Que alguien simplemente dijera, no, no, es que eso del pecado no existe, es un invento de la iglesia, es un invento para no sé qué, de quién saqué. Pues, ¿qué crees? Pues todos los seres humanos, de una u otra manera, lo sentimos, lo experimentamos. Y esa parte no podemos dejarla de lado. Y ahí vienen entonces realidades que son fundamentales que nosotros tengamos siempre en cuenta. El ser humano, en general, cualquier persona, siempre vamos a tener una experiencia del sufrimiento. Y aquí es donde nosotros nos vamos a ir como confrontando, ¿no? ¿Por qué tenemos esta experiencia del sufrimiento cuando de una u otra manera se supone que tendríamos que ser como felices, ¿no? ¿A qué se debe que tengamos estas realidades como también nosotros, pues a veces le reclamamos a Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Acá dicen nosotros como personas vamos a tener esa experiencia, podemos decirlo, desde nuestra misma naturaleza. Nosotros descubriremos nuestra naturaleza como una parte de nuestra limitación. Todo ser humano tiene fragilidad, tiene su limitación, tiene necesidad, pero aquí lo importante es
ver por qué tenemos esto, ¿no? ¿De dónde nos ha provenido esas características en nuestra forma de vivir? Y así uno tiene que tener acá conciencia de ello. Aquí va a haber un debate. Y este debate es importante que nosotros, pues también podamos establecerlo en razón a lo que sea correspondiente a la propia revelación. El que nosotros seamos necesitados, limitados, frágiles, ¿a qué se debe? ¿Se debe a nuestra condición natural, como hemos sido creados, o se debe al pecado? Y es acá donde entonces, por ejemplo, se habla de los dones preternaturales, aquellos dones que Dios había concedido, y por ejemplo se habla de la inmortalidad. Y entonces decimos, por poner acá el ejemplo, el don preternatural de la inmortalidad. Entonces, el hombre significa esto, ha sido llenado por Dios con esta parte de su bendición. Va a ser inmortal, la inmortalidad. Eso significa que el hombre no muere. Pero aquí sale la pregunta, ¿a qué tipo de muerte se refiere? ¿Hacemos referencia a una muerte física o hacemos referencia a lo que llamamos nosotros la muerte eterna? Y esto es acá donde nosotros debemos de ir también haciendo una distinción. Tenemos una vida física, pero también tenemos una vida espiritual. Recordemos que cuando Dios nos ha creado, entonces cada uno de nosotros, cada persona, tiene esa parte, ¿no? Tiene esa parte física, tiene esa parte material. Y esta parte material que nosotros tenemos es lo que llamamos el cuerpo. Uno puede pensar, si hablamos del don de la inmortalidad en el cuerpo, entonces el cuerpo nunca iba a morir. Y entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser nuestro cuerpo? Nunca nos íbamos a enfermar. Y si nosotros decimos eso, ¿qué pasa con lo material? Porque al final y al cabo todas las cosas materiales se van echando a perder. Con el tiempo se van desgastando y esa es parte de su naturaleza. Y eso es fehacientemente, eso es evidente. Pero también nosotros tenemos la parte espiritual, donde tenemos vida, sí, pero no una vida cualquiera. Tenemos una alma que Dios le ha dado esta connotación. No es un alma como la de las plantas, no es un alma como la de los animales, es un alma de carácter espiritual. Y como alma espiritual, pues también sabemos entonces que es inmaterial. Y por eso la parte inmaterial no se desgasta, no muere. El alma en sí misma, podemos decir, es donde está teniendo esa inmortalidad. Es ahí donde se está recibiendo esa bendición de Dios. Cuando nosotros hablamos de la vida eterna, entonces nosotros sabemos que no es lo mismo la vida eterna que la vida en este mundo. La vida eterna, decimos, es por el amor que nos pone en esa comunión. Y entonces por eso vamos, aspiramos a estar en esa comunión con Dios. Y ahí con Dios, con los demás que hayan sido juzgados dignos de estar ahí junto al Señor. Esa es entonces la aspiración nuestra. Y cuando hablamos por el contrario de lo que es la muerte eterna, nosotros hablamos en primer lugar que la persona está viva, ¿eh? Porque si ya estuviera muerto, entonces no voy a sufrir nada. Tengo una vida, pero tengo vida en la muerte, porque no estoy hablando de la muerte física, sino de la muerte eterna. Y aquí es entonces el no amor. Y el no amor, decíamos ya en algún momento, es ese aislamiento, ¿no? Es esa parte donde está precisamente la no comunión
o también entendido como esta soledad, pero esa soledad que viene del egoísmo, ¿no? Porque me quedé solito ahorita, ¿no? Y esto es lo que llamamos el infierno. La muerte eterna es para nosotros el infierno y es ahí donde viene precisamente la tristeza. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que los otros son felices y no lo soporto, no lo tolero. El cielo es la vida eterna. Y es acá en el cielo donde yo me alegro. ¿Por qué? Porque los demás están bien. ¿Por qué? Porque están participando de esa felicidad. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en este contexto. El hombre tiene una naturaleza, pero esta naturaleza puede ser, recordemos con lo que vamos viendo, una naturaleza corporal y una naturaleza espiritual. Es nuestra naturaleza humana, ¿no? Aquí la estamos dividiendo en razón de nuestro estudio que estamos haciendo. Pero la naturaleza humana tiene estas dos dimensiones. Entonces, corporalmente, sí, tenemos esto. Somos limitados, somos frágiles, somos necesitados. Y si alguien dijera la inmortalidad, claro, pero el don de la inmortalidad va en razón de la parte espiritual, va en razón de lo que nosotros estamos precisamente recibiendo como un don. Esta alma nuestra es espiritual y así es porque Dios lo ha concedido. Y eso es lo que nos permite entonces acceder a una vida más grande, a una vida eterna, a una vida con Dios. Así, el hombre en sí mismo, tenemos que recordarlo, en sí mismo nosotros no podemos, ¿sí? Por nuestra condición, no podemos solos liberarnos de lo malo. No podemos liberarnos de aquellas realidades que nos están haciendo necesitados o frágiles. Aunque yo invente lo que invente, tenemos tantos desarrollos científicos, qué bueno. Pero de esos desarrollos científicos algún día vamos a tener la vida eterna, que nunca me muera. Sí, sí, vamos a poner prótesis de todo, vamos a cambiar hígados y vamos a cambiar ojos y vamos a cambiar pulmones, riñones, todo, todo. Imagínense a alguien que le estén cambiando y cambiando y cambiando todo, que nunca muriera. Pues al rato ya no va a ser nada de él, va a ser una máquina, simple y sencillamente, ¿no? Entonces, por sí mismos, nosotros no tenemos esa capacidad para librarnos de lo malo. Necesitamos ayuda. Y también nosotros por sí mismos, pues no podemos alcanzar, ¿sí? A aquellos bienes, a aquellas realidades que nos van a hacer plenamente felices, ¿no? Esta parte, nosotros le ponemos los bienes eternos. ¿Por qué? Porque es algo que está bueno, es algo que es bueno y que dura siempre. Nosotros, nuestros bienes, las cosas buenas, pues van a ser siempre en orden a este material. Aquí es entonces donde con mucha pena, pero yo tengo que recordar, yo como ser humano soy incapaz, por ejemplo, de no morir. Todos vamos a morir por mí mismo. Será Dios el que me dé la vida nuevamente, porque en Cristo ha vencido la muerte. Yo por mí mismo ujú, no puedo dejar de sufrir. Dejen poner la carta de redacción. Soy incapaz de no sufrir. Todo ser humano sufre por una u otra cosa. Quizás valga la pena recordar esa iglesia protestante brasileña que salía, no sé si sigue saliendo en la tele, creo que le cambiaron ya hasta nombre. Pare de sufrir. No, hombre, pues ¿cómo, cuándo, a qué horas? Es parte de la naturaleza humana. En ese sentido, le puedo dar un sentido a mi sufrimiento. Eso es otra cosa. Pero que yo no sufra, háganme la buena, ¿no? Yo también soy incapaz de ser bueno por mí mismo. ¿Por qué? Pues porque tengo esa limitación.
que además ha venido a dañarme por culpa del pecado. Y es entonces donde debemos saber ubicarnos, ¿no? Somos indigentes. Todos los hombres queremos ser felices. Y para ser felices, entonces, pues tenemos que reconocer esa parte, ¿no? El ser humano tiene como esa finalidad. Todos queremos alcanzar la felicidad. Pero ¿qué entendemos por felicidad? Una felicidad que va a durar un ratito. Es que ya me compré esto, es que ya me compré el otro. Ajá, y luego se te acaba. Yo necesito una felicidad que sea plena, que sea total, que sea absoluta. Y para que esto suceda, entonces tiene que trascender. No tiene que ser una felicidad momentánea, no tiene que ser una felicidad para un ratito. Tiene que ser una felicidad para siempre. Y esta felicidad para siempre es la felicidad eterna. Y por lo tanto, no puede venir de las cosas materiales, porque las cosas materiales por su naturaleza pues se acaban. Entonces que yo dijera, yo voy a ser feliz porque tengo esto, ujú, pero un día sí te va a acabar. Ahí no va a ser. Lo menos, lo material, no puede dar lo más. Esa felicidad plena, esa felicidad que es ya trascendencia, no la podemos recibir ahí. Y es acá donde nosotros pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que por más que lo intentemos, por más que le busquemos, al final, aunque le busquemos aquí y le busquemos por allá, simple y sencillamente, no la vamos a lograr. Esto, dado que tiene que ser algo eterno, porque es espiritual, solamente nos lo puede dar Dios, ¿sí? Solo Dios, solo Dios la podrá dar. Él es el que tiene esa posibilidad. Luego la otra realidad que también implica acá, a veces como seres humanos, nosotros pues no queremos morir, pero aquí también yo tengo que reconocer que yo voy a encontrarme cara a cara con esta realidad tarde o temprano. San Francisco por eso llamaba a la muerte la hermana muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el morir es algo que está presente en nosotros. Y en algún momento la muerte es parte de ese ciclo biológico que, caray, pues va a llegar. Y esto nosotros podemos decir es algo que resulta, se dice como un escándalo. Recordemos aquí porque es interesante la palabra, ¿no? Escándalo significa piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces al momento de la muerte nosotros tropezamos en la fe? ¿Por qué? Porque le reclamamos a Dios. Es que ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios simple y sencillamente no hizo algo para que no se muriera, para que no le pasara, para que... Es parte de lo que nos toca, es parte de la naturaleza. Y el único que va a poder resucitarnos, devolvernos a esa vida, otra vez, tenemos que reconocer solo Dios, solo Dios. La otra realidad, nosotros tenemos que asumir, pues que aunque no nos agrade el asunto, en la vida nuestra siempre estará presente el sufrimiento. Pero el sufrimiento lo vamos a distinguir acá como un sufrimiento que es de carácter físico. Y ese sufrimiento físico, bueno, pues lo vamos a ubicar por nuestra condición corporal. Es que me duele aquí, es que me duele allá. Y ahí esa parte nosotros la tenemos que asumir. Físicamente nos vamos desgastando. Es que me duelen las rodillas, es que... Y tengo que aceptarlo. Ya no tengo 15 años y conforme va pasando la vida va llegando esto. A veces andamos detrás de doctores y es que doctor, es que te dicen que es re bueno, mi comadrita me lo recomendó porque con ese sí se me va a quitar y con ese... No, no nos engañemos. Ya no vamos a tener el cuerpo que teníamos antes. Es parte de esta realidad que es escandalosa, sí, porque quisiéramos que nunca envejeciéramos. Pero ahí estamos, como Santa Elena, todo duele y todo truena. Entonces, es parte de lo que hay ahí. Y luego también vendrá junto con esto, y que este es más intenso para nosotros, el sufrimiento moral. Ese sufrimiento que podemos llamar precisamente esa pena.
Cuando hay algo que decimos, es que me está doliendo el corazón, me duele el corazón, me duele el alma, ¿no? O sea, estás bien, físicamente estoy al 100, pero por dentro yo sé que las cosas no están bien. Y ese sufrimiento moral, ese dolor moral, es cuando las cosas están extraviándose de lo que es bueno, de lo que es recto, de lo que es verdadero, de lo que es la precisamente experiencia trascendental, porque lo que nos ayuda a trascender es esta realidad. Y aquí es entonces donde nosotros tenemos que estar pues también muy atentos. Si yo no estuviera muy atento a esta realidad, pues imagínense, yo jamás quiero sufrir. Pues sí, ¿quién va a querer? Pero no se trata de querer, es algo que ya está presente. Ahora, a partir de esta condición, a partir de esta realidad, lo que nosotros vamos a tratar de pretender, obviamente, pues es llegar siempre al bien y librarnos del mal. Pero ¿hasta dónde esto va a ser posible, no? ¿Hasta dónde yo voy a estar siempre bien? Pues tengo que saber que no. Tarde o temprano, por ejemplo, voy a morir. Tarde o temprano sé que va a llegar ese sufrimiento físico. Tarde o temprano sé que ese sufrimiento moral se va a hacer presente en mi vida. La misma muerte, ¿no? Pensemos cómo vamos muriendo paulatinamente. La muerte, ¿dónde se experimenta? No cuando uno muere. La muerte se va experimentando justamente cuando mueren las personas que amamos. Ahí es cuando nosotros vamos sintiendo lo que es la muerte. Muere una parte de nosotros. ¿Por qué? Porque esa relación con esa persona, con ese ser querido, queda ahora como en suspenso, queda en la espera. Y mientras volvemos a reencontrarnos, claro que esto nos está pesando. Y al pesarnos, pues obviamente no nos agrada, pero tenemos que ir asumiendo ahí. Así entonces todo el sufrimiento, todo lo que vamos ahí teniendo, pues por un lado podemos decir, no quisiéramos que estuviera, ciertamente, pero también yo tengo que reconocer que tengo yo una incapacidad. No puedo tener una vida indolora, una vida donde no se sufra. Luego, cuando hay más sufrimientos, digamos, de lo normal, fíjense hasta cómo lo decimos, ¿no? Es que ya nos llovió sobre mojado. Es que Dios, aprieta, pero no ahorca, ¿no? Como que las pulgas se le suben al perro más flaco y tenemos ese tipo de expresiones. Y esta realidad, bueno, pues nosotros tenemos que saber asumirla. Ahora, cuando vienen este tipo de sufrimientos, cuando vienen este tipo de realidades de la muerte, cuando viene esta parte de que no podemos ser felices plenamente por nosotros mismos, entonces los seres humanos a lo largo de la historia, y se sigue repitiendo, por supuesto, pues trata de actuar, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que vamos a ir encontrando? Y ahí se nos recuerda, por ejemplo, el fatalismo. Y hay personas que pues ahí se mueven. O sea, no hay nada que hacer, todo está perdido, ¿eh? Así que por donde le hagas y para donde te muevas, ya te amolaste. Todo está perdido. O sea, no hay nada, nada, nada que resolver. Híjole, vivir una vida en esa lógica fatalista, pues es tremendo. ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo lo voy a realmente disfrutar? Nunca. Otra respuesta es lo que se llama el existencialismo, y este existencialismo de carácter trágico, ¿no? Toda nuestra vida nosotros la tenemos ahí, que según bajo esa corriente, que reconocer que no podemos encontrarle sentido, no podemos descubrir algo que le dé razón a lo que vivimos. No hay sentido en nada. Y fíjense cómo nosotros, de una u otra manera, cuando tenemos estas situaciones difíciles, buscamos el sentido de las cosas. Luego decimos esto: no hay mal que por bien no venga. Dios sabe escribir derecho en renglones torcidos. Es decir, cuando nosotros podemos realmente dar sentido a las cosas, es con la ayuda de Dios. Pero en ese existencialismo trágico, como Dios no va a existir porque todo depende del ser humano, pues no hay nada, no hay sentido.
Y si no hay sentido, pues imagínense la vida, todo lo que tú haces, todo lo que tú llevas a cabo, no sirve de nada. Pues ¿para qué? Si al final no vas a lograr absolutamente nada. Híjola, eso es tremendo. Otra respuesta que se va poniendo cada vez más de moda, pero que no es nueva, es el famoso hedonismo. El hedonismo es aquí el placer. El placer a todo lo que da. Podemos decirlo de esta manera, ¿no? Tú dale vuelo a la hilacha. Ya lo demás, aunque ya luego quedes todo deshilachado, ¿no? Eso es lo que cuenta. Tú gózale, tú disfrútalo. La vida es para eso, es para gozar. Y esto realmente, pues es una especie de escapismo, ¿no? Estamos tratando de huir, estamos tratando de escapar. Y aquí, por ejemplo, viene el alcohol. Échate unas, con eso se te olvida, hombre. ¿Ya te dejó la novia? No, no, hombre, no te preocupes, con eso te va a olvidar. Es que pasó eso, es que pasó lo otro. Vete a las tienditas y ahí a Liverpoolgas, ahí compra, 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 compra para que se te olvide, Y podemos darnos cuenta de todo esto. Ponte a trabajar, trabaja, trabaja, trabaja como máquina, ahí está tu placer, ¿no? Estás gozando, que tienes mucho trabajo, muchos éxitos, pero estás escapando y no estamos resolviendo nada. Y ahí es donde entonces, pues también las cosas no salen bien. Otra respuesta que se da es la parte de lo que se llama el naturalismo. Todas estas respuestas están equivocadas, ¿eh? En el naturalismo, aquí entonces la cosa sería que el mal pues no es ningún misterio, ¿no? Simplemente lo tenemos que aceptar. ¿Por qué? Pues porque somos simplemente limitados y por ser limitados pues nos va a llegar el momento. Ujú. Un momento en el cual nosotros pues solamente nos queda eso. Solamente nos queda como resignarnos, ¿no? No hay remedio, pues así somos de frágiles, solo toca ir precisamente ubicando que pues ya nos fregamos, iremos con esa parte, esas palabras. Luego, otra respuesta también que se da es el dualismo. En este dualismo, por un lado, estaría como el mal y del otro lado estaría como el bien. Y habría una lucha, como si estuviéramos en medio de un referee ahí en medio de un cuadrilátero y estuviera por ahí el referee, pero entonces habría aquí como dos principios. Habría un Dios bueno y un Dios malo. Y eso pues es imposible, porque el principio solamente puede ser uno, no puede haber dos principios. O es esto o es lo otro. Y aquí la bronca es cuando al mal se le quiere reconocer como si de veras tuviera ese estatuto de existente, de un ser que hubiera sido el castigador, porque ahí nos hubiera, podemos decir nosotros, tenido que cobrar las facturas, ¿no? Y esto del dualismo se ha presentado de muchas formas, de muchas maneras, pero al final es así la cosa. Se trata de que hay algo que está mal y que entonces hay algo que está bien y siempre hay una lucha. En algunos momentos recuerden estos símbolos, por ejemplo, de que se usa luego en la contabilidad, de los despachos de contadores, ¿no? El famoso yin-yang. Hay una especie de equilibrio entre el bien y el mal. Eso es absurdo. Eso es totalmente anticristiano. ¿Por qué? Porque si creyéramos que ese está en equilibrio, entonces aquí Dios no es el chingón, Él no es el fregón, aquí ya se lo amolaron casi casi. Tiene una competencia que en una de esas le gana, ¿no? Y no, Dios nosotros creemos es el que ha vencido, no es el que está michas tú y michas yo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, esta parte del mal, pues primero tenemos que decir, es algo que está presente y no lo podemos negar, ¿no? Sea cual sean las manifestaciones que tenga, decíamos acá nosotros, ¿no? No puedo ser feliz plenamente, la parte de que algún día voy a morir o la existencia del sufrimiento, bueno, al final el mal está presente. Y esto para nosotros es una incoherencia. ¿Por qué hay una incoherencia?
porque se supone que Dios es bueno. Y entonces, si Dios decimos que es bueno, ¿por qué existe el mal? Si de Dios no sale lo malo, de un árbol de naranjas no pueden salir zanahorias, de una planta de maíz nunca va a salir frijol. ¿Por qué existe? Si de veras Dios es bueno, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Ahí hay una incoherencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer precisamente una distinción, que es muy importante. Lo voy a poner en estos términos, que nosotros ya en algún momento los hemos hablado. Una cosa es el ser, lo que somos, y otra cosa es el hacer, lo que hacemos. Aquí en el nivel del ser, nosotros estamos hablando ujú, de lo que se conoce como lo ontológico o lo metafísico, por decirlo ahí de alguna forma también. Estamos hablando de lo que yo soy, pero en el quehacer, lo que hacemos, aquí estamos hablando ya de lo conductual, de mis comportamientos, de mis conductas. Y estas conductas sí van a tener un calificativo moral, pero lo de arriba no. Entonces, pongamos unos ejemplos. Nosotros venimos de Dios, y si Dios es bueno, todo lo que viene de Dios, todo, ahí los hombres, pero toda la creación, todo, es bueno. Padre, el demonio es bueno. En este nivel ontológico, sí. Padre, es que es como si yo les dijera, tienen a sus hijos y tienen un hijo que se porta muy mal, tiene una mala conducta, fíjense en el nivel que estamos, en el nivel del hacer, pero no porque sea malo, porque haga cosas malas, significa que ya no es mi hijo. Siempre va a ser lo que es, va a ser mi hijo, aunque haga cosas que están mal, que sean incoherentes entre lo que es y lo que somos. Y es acá donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es donde se da por eso la confusión. Entonces, todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno. De Dios no sale nada, absolutamente nada malo. Pero en el nivel de la conducta, voy a poner el ejemplo del ser humano. Ujú. Dios al crearnos nos da una libertad. Y en esa libertad, lo que hago, no lo que soy, lo que hago, entonces a veces puede ser bueno y también puede ser malo. Pero recordemos, estoy en el nivel del hacer, lo que hago. Arriba es el nivel del ser. Es totalmente diferente la cosa. No porque yo ladre significa que ya soy perro, lo hemos platicado. No porque haga cosas que están mal significa que ya soy malo. No. Soy bueno en mi esencia, en mi ontología, en mi ser. Soy bueno porque vengo de Dios, aunque soy incoherente y por eso hago cosas que no están bien. Esto es lo que debemos distinguir. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite el mal si Dios es bueno? Entonces no que Dios es bueno, ¿por qué? Porque nos ha dado algo que se llama libertad. ¿Y para qué es necesaria la libertad? Pues para que podamos amar. Si yo no soy libre, no podría yo amar. Y ahora, entonces, debo de garantizar esa libertad. Porque si yo no fuera libre, sería un esclavo. Y al ser esclavo, nunca voy a poder amar a Dios. Entonces, démonos cuenta de esto. A partir de estas realidades, es donde podemos empezar a hacer una distinción ante el mal. Está lo que es el mal físico, lo que es, podemos decir, el mal natural. Y ese mal físico, ese mal natural, pues es precisamente
que proviene de las limitaciones de todo lo que existe, ¿no? Podemos decir de las limitaciones de la creación, porque es parte de su propia autonomía. Y así puede ser que dentro de mí esté este mal, claro que sí, ya lo está, el mal físico, pero son por limitaciones que me da mi creación. Junto con ello, tenemos ahora lo que será el mal moral. El mal moral ya no hace referencia a esa partecita de las cosas que estamos hablando ahorita, de lo físico, ya es acá a la parte de la conducta. Y entonces es aquí cuando sale el abuso de la libertad, ¿no? Dios nos la da para que hagamos cosas buenas. Jamás en ningún lugar Dios dice, mátense unos a otros. No, pero lo hacemos. Sí, entonces, cuando yo uso la libertad, me va a llevar por buen camino. Pero cuando abuso de la libertad, entonces ahí estoy cayendo en este mal moral. Y por eso nosotros podemos darnos cuenta en cuántos momentos, en cuántas circunstancias, el mal que yo estoy padeciendo es de veras algo que provenga de Dios o no. Y si es de Dios, pues es parte de la creación que Él ha hecho. Y a partir de ello debo yo de educarme, debo yo de conformarme con esta primer realidad. No, no puedo evitar. ¿Por qué? Porque este mal moral, el abuso de la libertad, es causa del pecado. Aquí ya es donde vamos a entrar a lo nuestro, ¿no? El mal físico no, pero el abuso de la libertad es lo que viene del pecado. Sigo siendo bueno, ¿eh? Pero hago cosas malas. Es que soy un mal padre, soy una mala madre, ¿no? Usted siempre va a ser bueno, siempre va a ser buena, aunque haga cosas que están mal. Entonces, el pecado nosotros debemos precisamente distinguirlo en ese sentido. Ahora, ¿cómo es que surge si decimos que el pecado, ujú, es el origen del mal? Pero reitero, ¿eh? Del mal moral. Ujú. ¿Cómo es que surge el pecado? ¿Cómo es que tenemos esto, ¿no? En nuestra vida? Y de ahí, ¿cómo es que surge la cuestión del pecado original, del que se nos habla en nuestra fe? Entonces, uno tiene que hacer un discernimiento. Y aquí es importante que tengamos mucha claridad para dar razón de ello. A veces cuando queremos hablar del pecado, el punto de partida lo hacemos al revés. Y queremos explicar el pecado por el pecado. Y así no funciona esto. Entonces, nuestro punto de partida para hablar de esto siempre va a ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha sido enviado por el Padre Dios como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, pero es un Salvador universal. Es decir, viene a salvar a todos. Cristo no va a salvar solo a sus cuates, no va a salvar solo a sus amigos. Cristo salva a todos, a todos. Y esta realidad es parte de lo que creemos, podemos decirlo, como una especie de dogma en nuestra fe. ¿Por qué? Pues porque el Señor así se muestra, ¿no? Es dogma de fe. Cristo ha venido a salvar a todos y eso yo no lo puedo cambiar. Ahora, si yo digo que Cristo tiene que salvar a toditititos, entonces tengo que asegurar, para que sea salvador de todos, entonces yo tengo que decir que todos
hemos pecado. Ujú. Porque si yo no afirmo esa universalidad, le doy en la torre a Jesús. Entonces tengo que decir, todos hemos, vamos a decirlo en sentido positivo, todos hemos sido salvados. Todos. Esa es la clave. Eso es lo que se refiere al Salvador universal. Todos. Si alguien dijera, si yo dijera, es que yo no tengo pecado, el problema es que entonces diríamos que Cristo es un mentiroso. ¿Por qué sería mentiroso? Pues porque resulta que ni más ni menos eso de que vino a salvar a todos, pues no es verdad. Nada más nos salvó a los que tenemos pecados, pero como yo no tengo pecados, entonces a mí no me salvo. Y ahí estaríamos atentando contra el dogma de la revelación. Entonces, en la antigüedad, cuando se pensaba este tema, se dice, no puede ser eso. El ser humano, si yo quiero salvaguardar este dogma, todo ser humano es pecador. Por eso entonces, por esto se tiene que hablar del pecado. Y este pecado es llamado el pecado original. Este pecado original es entonces el que tenemos todo el género humano. Ujú. Y se hace aquí una distinción que es muy interesante. Hay un pecado original, originante. El pecado original, originante, es de dónde vienen todos los demás. Es como la fuente, ¿no? De aquí viene todo. Y hay un pecado original, originado, que es entonces causado por el pecado original, originante. ¿Por qué se hace esta distinción? Porque en el pecado original, originante, ahí vamos a ubicar a nuestros primeros padres. Aquí es donde vamos a ubicar a Adán y a Eva. Y en el pecado original originado a todos los demás seres humanos. ¿Sí? Ahí vamos a ubicar precisamente a todos los demás. Y es la manera en la cual podemos decir así que de veras Cristo sí ha venido a salvar a todos. Y esa salvación la hace a través de su gracia. Esa gracia que es Cristo mismo, esa gracia que es su entrega, ¿no? Esa gracia que debe de estar bien establecida. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué pasa con María? ¿Pecó o no pecó? ¿Tuvo pecado original o no lo tuvo? Si yo digo que María no tuvo pecado original, o sea que fue inmaculada desde su concepción, entonces, ¿qué pasa con este dogma de que Cristo es el Salvador de todos? Si María no tuvo pecado, entonces Cristo no la salvó, y si no la salvó, entonces Cristo ya no es el Salvador universal, ya no salvó a todos. Y si agarramos por el lado contrario, es que Cristo agarró y entonces salva a todos y María tiene pecado. Y si María tiene pecado, entonces eso de la Inmaculada Concepción es una mentira. Y entonces, ¿dónde nos quedamos, no? Ahí es donde viene esta pregunta, en donde precisamente nosotros vamos a encontrarnos con este dilema respecto a María. Con el paso de los años en el pensamiento teológico, se pone una distinción que obviamente
pues nos da la respuesta sin bronca alguna, sin problema alguno. Si nosotros decimos que la gracia es el medio a través del cual Dios nos da la salvación, nosotros tenemos que reconocer que hay una gracia preveniente. Esta gracia preveniente es la de María, previene, ¿no? Y entonces yo resulta que a lo mejor tengo mi forma de prevenir, ¿no? Y en este caso solo María, y así ya no pecó ella, pero no porque no pecó no significa que Dios no le dio la gracia. Recordemos que entonces el medio de la salvación es esta gracia. Nada más que esta gracia pues va a ser distinta. Y está lo que es entonces, podemos decir, esa gracia por los términos, ¿eh? No es que se llame así, es solo por términos para que lo comprendamos. Es una gracia, digamos, levantadora. Ujú. Es una gracia redentora. ¿Qué significamos con esto? Pensemos que un día vamos caminando y cuando una persona se tropieza y allá va a dar, uno va y la levanta. Échame la mano, yo te levanto. Ya te caíste, pero te levanto de tu caída. Esa es esta gracia levantadora, es esa gracia redentora. Cuando se habla de que la Virgen fue prevenida, imaginemos el ejemplo, va caminando, pero antes de que se caiga, el Señor le pone la mano. Espérate, mamá, te vas a caer, cuidado, para que ya no te tropieces. Y es acá donde empezamos a comprender cómo se va dando precisamente esta realidad de la gracia preveniente. Entonces, la gracia, que es la gracia salvadora, la gracia santificadora, es lo que el Señor Jesús va a poner acá adelante. Y ante esta gracia se tienen que entregarse, se tienen que darse, se tienen que amarse, ¿no? Esta es la gracia que me va a salvar, me va a redimir. Esa es la gracia. Y ahí es donde nosotros pues vamos a ir teniendo ese tipo de experiencias. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a ir encontrando todo ese fundamento bíblico. Aquí, por la cuestión de nuestros tiempos, pues no me voy a detener ciertamente en estas realidades para que podamos avanzar. Solo hay dos textos que valen la pena que no perdamos de vista. En el libro del Génesis, ¿sí? En el capítulo tercero, es donde se está dando la respuesta al problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Y acá nosotros tenemos que darnos cuenta cómo a partir de esto, los autores del Génesis empezaron a tratar de hallar respuestas. ¿Por qué existe el mal? Y este mal se ve en una clave de alianza entre Dios y el hombre. Pero esta clave de alianza, el hombre ha sido infiel y por eso se rompió. Y es acá donde llega precisamente esa realidad de la salvación. Ahí se rompió. Y entonces ahí nosotros tenemos que recuperarla. La alianza quedó rota, vino una infidelidad. Ahora, si la alianza es con Dios, ¿con quién se rompe, no? Y esta alianza se rompe con otros dioses. Y es aquí donde viene la idea de la serpiente. Simple y sencillamente. La serpiente, por sus características, tiene este papel. Se arrastra, es la que es astuta. Entonces, bueno, ese es el relato. Al final, después de este pecado, es cuando sabemos cómo Dios expulsa a los hombres del paraíso. Pero ¿por qué no? Surge siempre la pregunta, padre, ¿cuál es el pecado entonces que hizo Adán y Eva? ¿Cuál es el pecado que hicieron? Y el pecado yo no lo tengo que ver como uno solo.
El pecado tiene muchas caras. Cuando Adán y Eva cometen el pecado, podemos decir que está presente, por ejemplo, la mentira, porque son engañados. Está presente la soberbia. ¿Por qué? Porque si comen de esto, van a ser como Dios, ¿eh? Está presente en este momento del pecado, pues la misma muerte. ¿Cuántas ocasiones, si nosotros decíamos no, viene esta partecita de tener conciencia de que estoy traicionando a Dios? Sí, la mentira, la soberbia. Por ahí encontraba yo una catequista que decía, no, no, es que se comió la manzana. Sí, pero la manzana no es porque fuera mala en literal, ¿no? Y ahí hay un error de traducción latina, ¿no? La soberbia es así como que yo quiero ser como otra persona que sea distinta, sea diferente, pues cámbiale con lo tuyo, pero ve precisamente haciendo un lado esto. Entonces, es ahí donde se viene hacia el pecado. No hay un pecado original que diga es la mentira, es la soberbia, es todo el mal que tiene muchas caras. Y ahí vamos teniendo nosotros que ir aprendiendo esa realidad para que fuéramos ir avanzando. Así, todo lo que va a surgir después del pecado ya vendrá influenciado. ¿Por qué? Porque resulta que ya el ser humano ha quedado dañado. Ya el ser humano ha quedado precisamente con la huella de ese pecado. Fíjense ahí cuando a veces dicen, es que vamos a estar en el paraíso y así no vamos a trabajar. No es cierto. Dios puso a trabajar siempre, siempre al ser humano. La diferencia es cómo se va a tener el trabajo. Va a costar, ¿eh? Ahora va a ser con fatigas. Sí, es verdad. Ahí es donde se da ese intercambio. Y esto tiene que servir precisamente para que podamos ir comprendiendo cómo se va teniendo la concepción de la manera en cómo se ven las cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos muchos textos que valen la pena acerca del pecado, pero el texto fundamental va a ser la carta a los Romanos, del 5, sí, al versículo 12-21. Este es el texto fundamental donde precisamente se va a hablar del pecado, pero ya desde ahora, ya desde el Antiguo Testamento, para que entonces se vayan juntando y ahí podemos decir nosotros que se va a ir encontrando el sentido. Romanos 5:12 nos habla del Cristo, el nuevo Adán, y de Adán, el viejo Adán, que había pecado, y Cristo que viene y que redime. Entonces, es un momento, pues podemos decir, muy especial, pero al final y al cabo se trata de ir comprendiendo de qué se trata esa realidad. Ahora, esto del pecado original fue elaborado desde la antigüedad. Y ojo, ojo, es que nos van a decir, padre, es que no hay ninguna parte en la Biblia que hable del pecado original. No, como tal, no. Es lo que nos toca a nosotros profundizar. Se habla de que Cristo es el Salvador universal y para que salve a todos, si alguien existiera y no pecara, entonces nunca encontraríamos, nunca le daríamos a lo que realmente es el pecado original. Estando delante del pecado original, nosotros vamos a ir viendo que va a ir avanzando. Aquí aguas, porque muchos protestantes luego agarran y dicen, es que fue San Agustín el que inventó el término. Es que antes no existía. Es que San Agustín es el que está pensando, es el que está reflexionando en todo esto, pero no fue algo que se inventó y que no estuviera implícito en la escritura. De esto sí tengamos mucho cuidado, porque de lo contrario estaríamos nosotros cayendo en un error y acusando precisamente a San Agustín de estar inventando algo que no viene. Y de ahí a todos nosotros. Esto debe uno de saberlo asumir de la mejor forma. Entonces van a venir los concilios, van a venir autores, pero al final se trata de ir integrando esta realidad para que yo pueda afirmar que Cristo
es el Salvador de todos. Hay personas que a lo mejor no creen en el pecado original. Hay personas que a lo mejor ni siquiera saben de qué va la cosa, ¿no? Pero yo como ya fui en semestre de tal carrera y como yo fui al otro, ya fui no sé qué, ya queremos hacernos como expertos. Y pues no, ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes. Tenemos que ser ahí de veras personas que sepan. De lo contrario, híjola, puede y confundirse, y que no existe, y que sí existe. Y es más, vamos a bautizar a los niños, pero porque el padre dijo que mi niño tiene pecado original, si es un angelito, si es un no sé qué. El magisterio de la iglesia así lo va proponiendo a lo largo precisamente de su propia historia. Y este magisterio es el que nosotros debemos de asumir, debemos nosotros de aprender. Y así podemos realmente ir a donde tengamos que llegar para afirmar esto es el pecado original. Si no, van a empezar ahí a haber problemas. Ahora, en torno al pecado original, van a surgir preguntas que también tenemos nosotros que responder. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo llega el pecado original? Porque uno que puede decir, bueno, ese fue el pecado de Adán y de Eva, pero nosotros, ¿por qué tenemos que estar cargando lo que no es nuestro? Porque si no es mi culpa, yo tengo que estar hablando de esa situación. Y aquí entonces tenemos lo que tiene que ver con la transmisión del pecado. ¿De qué manera se puede ir como pasando el pecado original? Y obviamente, pues van a haber teorías, y esas teorías, pues van a obedecer a todo lo que nosotros vamos tratando de profundizar, ¿no? En algunos momentos, cuando nosotros tenemos esas teorías, empezamos a querer acá, a chambear, pero con una teoría que es falsa, pues todo se va a venir abajo. A resumidas cuentas, ¿cómo viene el pecado para mí? Primero, ahí hay que distinguir alguna cosa. Eso que decíamos, una cosa es el pecado original originante, Adán Eva, y otra cosa es el pecado original original. Esto es fundamental, que dentro de podamos nosotros ir como estableciendo, ir como recordando esas diferencias. Ahora, el pecado original es pecado desde que inicia nuestra vida. Entonces, nosotros podemos decir, cuando venimos a nuestra existencia, ya venimos con el pecado. Ya esa parte no nos ayuda, no nos corresponde a que nosotros tengamos así como que otra realidad. Pues no. Bueno, hablando de esto, yo tengo que hacer constar, porque en algún momento así se veía, que yo vengo de mi papá y de mi mamá. Padre y madre engendran un hijo, pero esto que hacen papá y mamá es solamente la parte carnal, no es la chida de chidas, ¿no? Entonces, algunos autores decían, es que el pecado viene de cuando hay una intimidad entre el papá y la mamá. No puede ser, pues así se vio. Entonces, había precisamente que recuperar esta dignidad del acto de intimidad. ¿Por qué? Porque también ahí cuando está padre y madre, también ahí está Dios. También ahí está dando el alma. Y el alma es algo que nosotros debemos de cuidar. ¿Cómo encerramos esto? Padre y madre ponen el cuerpo. Por eso se dice que ellos procrean. Pero del lado de Dios, acá se pone el alma. Y es ahí donde se cree.
Ahí. Entonces, Dios pone el alma y acá estos ponen el cuerpo. Eso es lo que Dios lo convierte en creador. Simplemente. Bueno, bajo esa lógica, hay quien decía, es que el papá y la mamá, como concibieron al hijo en un pecado en la relación, ahí fue donde llegó el pecado. Y entonces la sexualidad sería una connotación negativa de la persona. Y obviamente no lo es. Es un regalo y un obsequio que Dios concede. Ahí no es. El papá y la mamá no es, porque si no, los hijos estuvieran cargando las culpas de los pecados. Y no, así no. Uno tiene que tener ahí mucho, mucho cuidado. Así, esa parte la tenemos que resolver. Se dice, como desde la fe católica, nosotros afirmamos ante esto, ¿no? Que el Padre es precisamente, junto con la Madre, quien pone en este cuerpo, procrean. Pero Dios pone el alma, Él crea. Una vez que estalla el hombre, cuerpo y alma, se hace partícipe del género humano. Y por el simple hecho de hacerse partícipes del género humano, por el simple hecho, es donde ya al ser humano se le confía que se cuide. El alma y el ser humano es uno solo, ¿no? Entonces, cuando se dan esa unidad, como yo soy parte del género humano, va a salir, digamos, de nosotros, lo ponemos aquí con esa expresión, oye, por ser parte de este género humano, entonces se me participa, pues, el pecado. Es como esa herencia. Ujú. ¿Cómo entender aquí esta partecita? Yo a veces pongo un ejemplo que obviamente es analogía y que obviamente tiene su limitación, pero podamos pensar nosotros lo siguiente. Resulta que mi papá tiene su herencia y es un hombre muy, muy rico. Y porque es un hombre muy rico, quiere darle todo a su primer nieto, porque no tiene nietos. Tiene 15 hijos, pero ninguno de los hijos quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta parte? ¿Qué es lo que nosotros vamos a asumir, no? Dice el papá rico, ese es el ejemplo, ¿no? El primer nieto, ¿no?, va a ser el heredero de todos mis millones. Entonces, ese niño, aunque aún no ha nacido, pero como ya es parte de la estirpe de ese fulano rico, aunque aún quizás no se ha encontrado, ya están, podemos decir, ya están sus propias recompensas. No ha nacido, pero ya es rico, ya tiene toda la herencia que le va a dar el abuelo, ¿no? Ya lo tiene, pero ¿qué hizo para ganársela? Nada. Entonces, en el pecado original, retomando con esos conceptos, el pecado original no es personal, no es pecado personal. Simple y sencillamente, lo único que se está realizando es que soy parte de este género humano y ya tengo yo esa herencia. En el pecado personal es cuando hay conciencia, es cuando yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, es cuando puedo decir soy culpable. ¿Por qué? Porque me di cuenta perfectamente de aquello que venía. Pero en el pecado personal, ante la conciencia, este, pues ahí no puedo decir, no, ay, no me di cuenta, es que no quería, ¿no? Y así entonces el pecado es originado.
podemos decir, solamente por ser parte del género humano. No nada que ver con Adán, nada que ver con Eva, como si ellos hubieran sido los malos. Ahí nosotros debemos de cuidar. Ahí es donde. Bueno, este pecado queda establecido en el ser humano. Otro tema que surge en esta parte. ¿Qué pasa con la cuestión de la evolución? El origen del ser humano es cuestionado. Entonces, nosotros no vamos a ser compatibles con lo que en tantos momentos se está diciendo. Fíjense la primera clave, porque esta es básica para cuando les pregunten. Cuando se habla de la evolución, se habla de una teoría. No es algo que ya está comprobado. No es algo que ya miren, aquí está esto, aquí está el otro. No es cierto. Es la teoría de la evolución y como es teoría, no hay comprobación. Cuando se habla de esto, entonces dirían, es que el ser humano viene del mono, así a manera muy simple. Ah, bueno, si el ser humano viene del mono, ¿por qué no siguen los monos, no se siguen convirtiendo en seres humanos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Voy a ponerlo acá abajito. Ujú. Está el ser mono y después está el ser humano. Y aquí hay un brinco, ¿no? Este brinco, ¿qué carácter tiene? Es un cambio, es un brinco ontológico, es decir, en el ser. Dios puede, claro, pero solo Dios. El mono, ¿cuándo va a dejar de ser mono? Tiene que cambiar su ontología, tiene que cambiar su ser. Esto es lo que le llaman en la ciencia el famoso eslabón perdido. No se han podido explicar cómo el mono pasa a ser humano. Y esto para nosotros simple y sencillamente tiene solo una explicación. Si así fuera, solamente es en razón de que Dios lo permite. Así lo afirmamos. Solo así. O de que Dios está precisamente ya pensando en algo mucho más interesante, ¿no? No puedo quedarme si viene, si no viene. Aquí lo que a mí me interesa cuando se hable de esta teoría es que nada de esto va a contradecir, nada de esto va a contradecir el comentario, ¿no? Que se está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos siempre al género humano. Y esto es parte de lo que es el ser humano. Simplemente ahora, ¿qué es lo que nosotros de aquí afirmamos a partir de esto? Primero, nada podrá contradecir lo que creemos. Vamos a poner el dogma. ¿Qué es el dogma? Que el hombre viene de Adán. De ahí venimos. Así lo dice la escritura, así lo creemos. No va a contradecir nada que el Padre Dios llegue tarde. Nada va a contradecir que si Dios llega tarde, bajo esta lógica, es porque el hombre lo va descubriendo, ¿no? El hombre va a descubrir a su creador. El hombre va a descubrir a este Dios como su creador. Pero recuerden que la primera experiencia que tiene el hombre es el Dios Salvador en Egipto. Y Dios, como me ha salvado, después hago esa reflexión y aunque después se afirme, no desde el origen, yo voy a ver a Dios como creador. Esto porque a la hora de ver la escritura, el primer texto, por ejemplo, que se escribe en este sentido es el libro del Éxodo.
que narra la salida de Egipto. Pero ya después de eso, se escribe el Génesis, tratando de explicarse el principio del mal y tratando de explicarse los orígenes de todo, pues. Y así entonces se va a ir viendo cómo entonces en nuestros dogmas de la fe, lo voy poniendo acá, ujú, en lo que nosotros vamos a creer, pues vamos a creer que el primer hombre, como está revelado, es Adán. Hay quien dice, no, no, es que fueron muchísimos hombres, el poligenismo se llama. En la fe, lo que la iglesia aprende y asume es que el primer hombre es uno, es Adán, así lo quiso Dios. Si después ya va a haber otros, es esto. Otra parte de la fe con esto, entonces ese Dios es el creador de todo. Y Dios puede crear en cualquier instante y en cualquier momento. Y entonces, entre este Dios creador y este hombre, algo que también no se puede contradecir es que hay una relación especial. Por eso el hombre está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está siendo invitado a esa interacción. El hombre está siendo querido a ser partícipe, quiere ser participado de parte de Dios para su vida divina. Entonces, el hombre es invitado a esa comunión, a ese cielo, a esa vida nueva, a esa vida divina de la que hablábamos al principio. El cielo no es para los animalitos, ¿eh? Ay, es que mi perrito ya se fue al cielo. No hay cielo de perritos. Es que mis plantitas, es que mis... No. El que ha sido hecho interlocutor de Dios es el ser humano. Es el que está hecho a su imagen y semejanza. Es el que Cristo viene a salvar. Es el que Cristo viene a devolver esa originalidad que se tenía. Porque en algunos momentos ahí tenemos esta partecita donde hay gente que quisiera pensar o quisiera poner que el hombre pues es casi casi igual que un animal porque el animal también se va a salvar porque Cristo vino a salvar a los animales. ¿De qué? Si el animal no pecó. El animal y toda la creación sufre del desorden humano. Eso sí. Pero un animal no puede conocer a Cristo como su redentor, como si el animal tuviera un pecado personal. Así como el hombre hace el pecado y Cristo es el Salvador, podemos decirlo con esas frases, el animal, la creación entera, sufrirá los daños colaterales, ¿no? De nuestro pecado. Y también la creación entera, de manera colateral, estaría haciéndose partícipe de cómo precisamente se va a realizar y se va a llevar a cabo esta salvación. Y así es como entonces va surgiendo esta parte del pecado, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos precisamente comprendiendo el pecado? Vamos a dejar aquí, ¿sí? Para que podamos, si Dios nos da licencia, la próxima semana, ir ahora viendo, bueno, cómo este pecado va teniendo consecuencias, cómo este pecado se va a ir enraizando de muchas maneras y cómo de este pecado Dios también nos ha de salvar. Bueno, dejo de compartir acá la pantalla y si hubiera preguntas para que pudiésemos hacerlas. Vamos con la hermana, si nos hace favor de activar su micrófono, madre. Padre, gracias. Buenas tardes. Pues muy interesante, muy denso, muy profundo todo lo que nos dijo. Tengo muchas interrogantes, pero solo una. No sé si lo dijo y no lo entendí porque traté de poner mucha atención, pero entonces, ¿dónde queda el pecado los famosos pecados ancestrales que se ha estado mencionando últimamente mucho en muchas partes, hasta muchos sacerdotes, dicen que se sufre, hay enfermedades, hay mucha problemática por los pecados ancestrales. Entonces, ¿dónde se ubica eso? Porque yo hacía como un paralelo con lo que usted decía que por tener una herencia, tanto, pues una herencia de creación, ¿viene de ahí también el pecado o cómo es eso, padre?
Los pecados ancestrales, así como lo presentan algunos, hacía referencia a los pecados de nuestros primeros padres, al final y al cabo. Y entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que las enfermedades son consecuencia, que quizás van a decir algunos, de los pecados, el pecado del ser humano, ¿no? Uno podría entonces pensar, entonces yo cuando fui creado, mi cuerpo nunca se iba a enfermar. Entonces, ahí hay algo, estamos hablando aquí en esas partes donde no podemos hacer afirmaciones al 100%, porque no conocemos la naturaleza original del ser humano. La experiencia de la naturaleza nuestra es lo que llamamos ya la naturaleza caída. Eso es lo que experimentamos. Ya nuestra naturaleza tiene esa inclinación que llamamos concupiscencia y es lo que experimentamos, una naturaleza de esa manera. Pero pensemos, ¿cómo era la naturaleza del ser humano antes del pecado, ¿no? La naturaleza primera, la naturaleza original, originada, pero bien original, sin que no hubiera bronca. Y cuando nos ubicamos ahí, entonces yo les decía por eso al inicio, tendríamos que reconocer que tenemos una parte corporal, una parte espiritual. En la parte espiritual es donde Dios actúa y Dios hace su obra, pero la parte corporal es materia. Y lo material está por su propia naturaleza llamado a irse extinguiendo, se va a ir deteriorando. Si yo dijera, por ejemplo, que naturalmente antes del pecado nunca me iba a enfermar, entonces nunca me iba yo a morir. Mi cuerpo iba a ser así como eterno. Hay enfermedades que no dependen del pecado, dependen de nuestra naturaleza. No sé, por poner algún ejemplo, quizás la gripa, vamos a suponer. Nuestra condición, como hemos sido criados, pues obviamente el ser humano tuvo que hacerse lo necesario para cubrirse, para taparse, porque la inclemencia del tiempo, pues le dañaba. Y ahí lo vamos desarrollando. Pero ese frío, que a lo mejor, no sé, pues vamos a poner el ejemplo, que los seres humanos en el invierno, antes del pecado, ¿tenían frío o no tenían frío? Pues claro, tenían frío. ¿Por qué? Porque es una experiencia corporal y eso podía implicar alguna enfermedad. Hay enfermedades que podemos decir tristemente, pues ya son causadas por la maldad del ser humano. Cuando hay, por ejemplo, alguna cuestión, no sé, pienso de inmediato que se contamina el agua. Dios no nos dio el agua contaminada. Eso fuimos nosotros. Y si de esa agua contaminada estamos proveyendo a alguna comunidad o hay gente que envenenaron por alguna cuestión de lo que se hace en algunas empresas y contaminan mantos acuíferos y de ahí le están contaminando los pozos, esas enfermedades sí no son voluntad de Dios. Ya participamos ahí, podemos decir, de esos sufrimientos, como le llaman ancestrales, de esos sufrimientos que provienen del pecado. ¿De qué pecado? Pues de la ambición. A mí no me importa fregar a quien tenga yo que fregar mientras yo tenga lo que quiero. Ahí sí. Pensemos, no sé, en la contaminación. ¿Por qué hay tanta contaminación? Bueno, pues porque el afán de tener nos ha llevado a esos puntos, ¿no? Y en ese sentido es donde acá nosotros, pues vamos padeciendo, sí, situaciones que ya son estructuras de pecado, que no es algo que Dios correspondiera a su voluntad. Ahí es donde podemos ir como haciendo esa distinción y cuadrando. Hay enfermedades, como diríamos, en algún momento que corresponden a esos males físicos, naturales, pero hay otras enfermedades que a lo mejor corresponden a esos males morales ya también. Aparte del daño físico que se hace, pero también hay un daño moral porque proviene desde ahí, desde nuestro pecado, desde nuestra ambición. Esa es la parte que podríamos ir haciendo como de distinción ahí nosotros. De esa manera, pues podemos recordar, cuando hemos sido creados en esa limitación. Hay una parte interesante bíblicamente con el dato revelado que tenemos. Si nosotros hubiéramos sido creados de una manera perfecta, la comunión entre Adán y Eva, los hombres, y Dios, entonces hubiera sido tal cual, tan plena, que primero el demonio no hubiera tenido oportunidad siquiera de acercársenos.
porque el demonio ya estaba fuera de esa comunión y nosotros no teníamos, como género humano, no teníamos todavía esa comunión plena. Y lo segundo, vemos todavía a Dios paseándose. Fue a no sé dónde y es cuando entonces se descuida, digamos, incluso así con esa palabra, y llega el mendigo demonio y agarra y hace que Adán y Eva caiga. Y después cuando Dios llega, oye, ¿dónde andan? Es que tuvimos miedo, ¿no? Nos escondimos. Entonces, ahí nos damos cuenta muy gráficamente por cómo lo presenta el texto. Podemos ahí también nosotros intuir esto, ¿no? Todavía no hay ese cielo, todavía no hay esa comunión plena. Aunque decimos que viven en el paraíso, ese paraíso todavía no está incluyendo esa comunión plena que los hubiera librado de estas realidades. Y por eso ahí podemos afirmar que al menos corporalmente el ser humano tenía estos defectos, estas limitaciones. Cuando uno, Dios permita, resucitemos a la vida nueva, el cuerpo resucitado, ahí sí ya gozará de esa plenitud. Pero ya hablamos de una materia nueva. No sabemos cómo es, solamente le decimos materia gloriosa. Ya no va a ser una materia como la que tenemos ahorita, que nos duele aquí, que nos duele allá, que se va desgastando. Ya es otra realidad. No sé si con esto, madre, quede más o menos la respuesta. Sí, padre, yo pensaba, ahorita que usted estaba hablando en lo que se menciona, a lo mejor no formulé bien la pregunta, o sea, si me queda claro eso que me explica ahorita, pero por ejemplo, que si alguno de mis antepasados haya cometido pecados graves de aborto, de pactos con el demonio, brujería, cosas así, entonces, por herencia, mi familia va a sufrir, por decir algo, ruina económica, enfermedades, males morales, físicos y todo ese tipo de cosas, porque mis antepasados hayan hecho algo malo. Entonces, esa es la duda que tengo. O Ok, sea, ellos pecaron y yo pago las consecuencias. no. Ahí definitivamente no. Lo que sí se va tejiendo, llamamos así, es una estructura social de pecado. Y entonces, por los pecados colectivos, a lo que hace de mal otro, claro que me va a afectar a mí, de una u otra manera. Nosotros aquí en México tenemos un pecado social gravísimo, la corrupción. Todos lo hacen, pues yo también. Ahí le entran, pues así se maneja, así se le hace, Entonces, de una u otra manera, es parte de lo que nosotros padecemos. Pero no es que directamente los pecados de mis antecesores caigan sobre mí, para nada. Ahí sí no, ahí sí cada quien con su costalito. Este pensamiento lo podemos ver, quizás se fue como tergiversando, cuando luego se decía, es que si los papás de tal fulano, ¿no? Tienen al hijo y el hijo se junta, el hijo está mancebado. Es que los papás no pueden comulgar porque tienen un hijo mancebado. Pues con el debido respeto. Pero ese hijito mancebado ya tiene una edad suficiente donde ya sabe lo que hace. Los papás no tienen nada que ver porque los papás le trataron de dar el ejemplo, si él lo hace o no lo hace. Pero a veces a lo mejor con la buena intención, vamos a ponerlo al menos así, de lograr que los papás a lo mejor convencieran a los hijos para que se casaran. A lo mejor así se decía, ¿no? Pero no es nada que sea correspondiente a la realidad. Cada quien pues va a cargar con lo suyo en ese sentido. Yo puedo interceder por los otros, sí. El mal de los otros me va a afectar, claro, pero no directamente, sino como parte de la estructura social. No sé, pensemos en tantas situaciones que vemos ahorita con esas cuestiones del género, donde se manifiesta cambios de sexualidad, parejas del mismo sexo, aborto, tantas cosas. Se van normalizando, pero no porque se vayan normalizando, porque nos las meten por todos lados, significa que sean buenas. Es que pues ya en todos lados sale, ¿no? Y ya entonces, ¿no? Y ahí yo no puedo aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y tampoco los pecados que hagan los demás me van a afectar a mí en ese sentido. Me meto en esa estructura social, sí, pero no es directamente el pecado. Y es acá donde uno tiene pues que hacer ese desarrollo de criterio.
pero sí, para nada se va a aplicar así en ese sentido. Ahí la escritura, en algunos momentos, hay citas bíblicas que así lo presentan, ¿eh? Donde los pecados de los de antes, de tus padres, sobre la quinta, cuarta generación. Ujú. Pero recordemos que estamos en el Antiguo Testamento. Recordemos cómo el hombre va profundizando también la revelación. Y el culmen de la revelación es Jesús. Él es el que nos viene, digamos, a quitar la venda de los ojos en muchas cosas que los seres humanos en la antigüedad van tratando de ir asumiendo. Yo tengo que saber entender, leer el Antiguo Testamento, pero desde Cristo, desde el Nuevo, porque si no puedo caer en una situación, como decíamos por ahí, dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento. Y no, el Antiguo Testamento va preparando y llega a su culmen con Cristo. Y ya Cristo ahí nos enseña que la cosa no es así, de que pecaste tú y pecaste el otro, ¿no? No sé, de inmediato yo pienso cuando le cuestionan a Cristo, ¿quién pecó más, para que se les cayera la torre de Siloé y esto o lo otro? O cuando está el ciego, ¿pecó este o pecó de sus padres para que se quedara ciego? Y ahí Cristo con claridad lo dice, ni este ni sus padres. Esa ceguera no es culpa del pecado, no es culpa de los papás, no es culpa de este. Es para que se manifieste la obra de Dios, ¿no? Entonces, ahí con Cristo tenemos que leer esas partes del Antiguo Testamento que son preparatorias. Ya me quedó claro, padre, gracias. Muy bien. Bueno, vamos ahora con Luis. Padre, buenas tardes. Hola, Luis. Padre, mire, cuando usted habló aquí de lo que se nos marca como los dones preternaturales y citó la inmortalidad, Ujú. ¿verdad? Los otros dones preternaturales, tengo entendido, la ausencia de concupiscencia, la ciencia infusa y la gracia. ¿Sí? Ahora, como nos explica usted la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, yo le diría, permítame hacer una analogía así muy sencilla, simple, para que me, para que me quede claro, ¿sí? Quiere decir, si no hubiese habido ese pecado original, ya como nos lo describió, ¿no? Mentira, soberbia, engaño, todo, ¿sí? La materia, al final de cuentas, sí tenía que cumplir su proceso de término, tal vez sin sufrimiento, tal vez sin dolor, pero espiritualmente. Y aquí es donde yo le digo, una analogía muy sencillita, de acuerdo a mi entender. Quiere decir que de no haber existido el pecado original, al término de su vida, Adán y Eva hubieran participado plenamente ya de la gloria de Dios. Y aquí es donde yo trato de entenderlo, sin tener un paso por el purgatorio, que es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. Digo, ya todo el proceso, ¿no? Se nos lava el pecado original, de acuerdo a los pecados, los vamos confesando, se nos va dando la indulgencia, pagamos la culpa, y si es así, por los méritos de Cristo, por las buenas obras que nosotros pudiéramos realizar, llegaríamos ya al reino de los cielos. Pero entonces, mi pregunta es, si ese pecado original no hubiese afectado a Adán y Eva, ¿se hubieran evitado el paso del purgatorio? Ahí primero ve que es una precisión cuando hace el planteamiento. La división que hemos hecho nosotros hablaba de naturaleza espiritual y naturaleza humana, Ujú, pero no, es la naturaleza humana que abarca lo corporal y lo espiritual, pero lo espiritual es humano, es un todo, porque si no caeríamos también ahí en un dualismo. Entonces el ser ujú, humano es materia y espíritu. Nosotros por el estudio decíamos, hemos hecho esa separación, pues para comprender esa parte. Si nosotros hablamos de los dones preternaturales, entonces todo lo que nos presenta
el Catecismo de la Iglesia Católica, ya sintetizado en esa materia, es parte, digamos, del beneficio del amor que Dios tenía por el ser humano. Vamos a considerarlo así. Y aunque aún con esos dones preternaturales no había esa perfección, ciertamente es donde nosotros si hubiéramos tenido esa posibilidad, así como lo maneja, de que no pecáramos. Hablando de no pecado, entonces, una vez que hubiéramos participado de esto, entonces sí entraríamos, digamos, derecho al cielo. Ahí lo interesante sería cómo se hubiera vencido la muerte, al final y al cabo. Si la muerte es lo que Cristo viene a vencer y esa es la victoria del demonio, aunque nosotros, digamos, no hubiéramos participado de esa muerte, ujú, entonces ya está esta muerte desde antes, porque es con los ángeles caídos. ¿De qué manera se hubiera vencido para que fuera todo sometido, no? Ahí es donde estaría un punto interesante, digámoslo así. Pero nosotros los seres humanos, al morir físicamente, al final ahí pudiésemos asumirlo como lo tenemos al alcance, hubiéramos en cuerpo y alma hubiéramos ido al cielo, sin una resurrección, porque no hubiera habido esa muerte de Cristo, porque no se hubiera encarnado, porque no hubiera tenido que redimir al género humano, no hubiera tenido un cuerpo Cristo, ¿no? No hubiera nacido como lo hizo. Hubiera sido otra lucha, digamos, en un nivel como espiritual. Pero pues todo esto, pues no lo podemos discernir en razón de que son cosas en el hubiera, ¿no? Dice Santo Tomás por ahí, hablando de la encarnación, pues el hubiera no nos da pauta para ello. Eso es lo que tenemos como hechos. Pero sí es interesante, ¿no? El discernir. Y tal parecería, con lo que tenemos al alcance, que no hubiéramos tenido que recurrir en algún momento a purificarnos. Porque, pues, como que de qué, si no hay esa malicia, esa maldad, esas consecuencias del pecado. Ahí la encarnación, Santo Tomás dice, se hace una pregunta, bueno, si el ser humano no hubiera pecado, ¿Cristo se hubiera encarnado? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la encarnación no solamente se entiende en razón de venir a quitar el pecado. La primera razón, el primer motivo para que Cristo se encarne es para que conozcamos a Dios como Padre. Él es el Hijo y como Hijo nos revela un Dios que es Padre. Y a partir de esa revelación nos permite a nosotros entrar en contacto de esa comunión, nos hace hijos. Y entonces es ahí cuando ya, por Cristo, aunque no hubiéramos tenido, digamos así, ese pecado, en Cristo hubiéramos podido conocer a ese Dios que es Padre y que por lo tanto tendríamos acceso a esa comunión, a ese cielo sin ese purgatorio. Entonces ahí la presencia de Cristo en el pensar de Santo Tomás hubiera sido necesaria, de todas maneras. Pero lo interesante es lo otro, ¿no? La presencia del mal ya está. ¿Cómo hubiera sido vencido? Ujú. Bueno, De acuerdo, padre. Sí, gracias. muy bien, Lux. Pues vamos a dejar por ahí, si Dios da licencia, seguimos la semana que entra y vamos ahí precisamente continuando con esto del pecado. Ya les digo y que por eso precisamente tenía yo el interés de que lo viéramos, porque es una parte bien importante en la cuestión de nuestro estudio. Aunque ya como les dije la semana pasada, hasta ahí dejamos la cuestión de lo que fue la creación, el tratado de la creación para la cuestión de la nota, de la calificación, pero yo sí tengo interés de que esto pues lo contemplemos, que no se nos quede volando por lo que implica el pecado y la cuestión de la gracia. Si Dios da licencia, dentro de 8 días les decía que les iba yo a cambiar ahí el horario de clases nada más, porque tengo ya acá mis fiestitas de San Juan Dieguito. Entonces, la dejamos esa clase, si Dios permite, a las 9:30 de la mañana dentro de 8 días, para que lo podamos ahí avanzar con esto. Y de todas maneras, alguna situación de cambio, eso yo les avisaría. Si hay algo que también ahí de la cuestión de que alguien no pudiera, eso, recuerden que se queda grabado
Esto ya no es para puntuación, no es para clases, es tal cual para que aprendamos lo que podamos profundizar un poquito en los misterios del Señor. Y bueno, las dudas que pudieran surgir, pues las vamos resolviendo, y especialmente en esos temas de pecado, ¿no? Entonces, Padre, sí, perdón, ¿podría darme un poco más de tiempo para el trabajo, para entregárselo? Es que sí, pues trato de hacer la conciencia, pero sí está un poquito, pues de reflexionar, no de no, escribir nada más así. ya mándamela como la tiene, no se angustie usted. Hay que oír el corazón y dejar que el corazón asimile. No se preocupe por eso. Sí les encargo porque sí llegaron poquitas cartitas. Faltan por ahí algunos cuantotes. Entonces, no se me angustien por la nota y eso, ¿no? Vamos allá a tratar de trabajar. Obviamente lo que vamos asumiendo, me decía por ahí una persona, padre, es que hay muchas cosas que a lo mejor no puedo retener, no puedo aprender. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que sepamos dónde vamos a ubicar. Ah, me están preguntando de este tema. Ah, yo me acuerdo que está este libro, o ahí en mis apuntes tomé una nota. Ahí. Porque digo, no somos computadoras para tener todo en la cabeza, ¿no? Pero que sí sepamos ubicar cosas que son elementales, y que si en algún momento no sé algo, pues también se vale preguntar. Pero que esto, que son introducciones, pues nos ayuden realmente a ir cambiando nuestra óptica, nuestra visión. Sí, no se me aflijan por loto, por favor. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por el tiempo en que tu nombre estuvimos reunidos, congregados, con humildad. Te pedimos que aceptes el esfuerzo que realizamos. Ayúdanos a saber asumirlo, a saber compartirlo, y que en ese sentido seamos también personas de fe y de esperanza en medio de los demás. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Bueno, Gracias, Padre. estamos ahí en comunicación. Gracias, Padre.